a la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología. Les agradecemos su presencia y les agradecemos el tiempo que nos prestan. Quiero dar unos anuncios previo a la magistral clase que tendremos hoy. A finales de mes se cierra la convocatoria para las cuotas a federarse. Puede ser a través de nuestro colegio. Aquí están las cuotas para adscritos, 3,184 pesos. Hay un descuento para recién egresados y el costo de 1,000 pesos para residentes. Se puede hacer el pago a la cuenta directa del Colegio de Anestesiólogos y si requiere factura, por favor enviar su comprobante y datos fiscales al correo de colanesmor.facturas@gmail.com para poderle enviar la misma. Quiero hacer una invitación. Estamos muy felices y orgullosos del desarrollo y ya eh, casi en puerta el sexto Congreso Regional de Anestesiología de la Zona 8 de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología. Esta región incluye Morelos, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México. Se va a realizar del 6 al 8 de agosto en el Hotel Holiday Inn Cuernavaca. Cuenta con puntos para recertificación. Son 10 puntos por parte del mero congreso, más 10 del virtual, 8 del taller TIVA, 8 del taller Reacel y 10 puntos del taller ECARDIA. Tenemos un gran programa. Les invito por favor que se acerquen al colegio. Los costos para el congreso presencial son de 2,500 pesos para anestesiólogos federados y 3,000 pesos para anestesiólogos no federados y para residentes de 2,000 y 2,500 pesos. Los talleres están en 1,500 pesos para anestesiólogos federados, 1,800 para no federados y se acaban de bajar los precios de médicos residentes de 1,000 pesos, enfermería de 1,000 pesos para médicos de otras áreas de 1,800 los talleres. Se pueden llevar a cabo los talleres sin necesidad de cursar el congreso presencial o el virtual, puede ser independiente. También les invitamos por parte de la Federación al Congreso Nacional, que será del 4 al 7 de noviembre en la ciudad de Mérida. Pueden encontrar más información en la página de la fmsa.com para datos de inscripción. Quiero comentar que estas normas para el desarrollo de nuestra asamblea, por favor, mantengan en silencio su micrófono, apagada su cámara hasta el momento en que se le indique que puedan ser utilizados, ya sea para preguntas, dudas o algún comentario de la charla. Y por favor, enriquezcan la sesión con aportaciones y preguntas de la misma. Tenemos el honor de contar con la doctora Rocío Adriana Reyes Pérez, que nos va a presentar el tema de prevención de la hipotensión arterial postbloqueo espinal. La doctora Reyes es médico cirujano por parte del Instituto Politécnico Nacional, anestesióloga avalada por la UNAM y con la alta especialidad de anestesia obstétrica en embarazo de alto riesgo, desarrollada en el Instituto Nacional de Perinatología y avalada por la UNAM. Además, es socio fundador y titular de la División de Anestesiología en Endoluna. Es adscrita al área de anestesiología en el Hospital Central Militar de Ciudad de México. Es anestesióloga en cirugía fetal, en Fetal Med y CDMEX. Y bueno, adscrita al Hospital Militar, especialidades de la mujer y neonatología en el área de anestesia. Doctora Reyes, le agradezco mucho su tiempo, le agradezco mucho haber aceptado la invitación y les invito a los colegiados a registrar su asistencia a través de este QR. Voy a dejar de compartir mi pantalla para darle tiempo a usted, doctora. Ok. Eh, ¿Se puede ver bien? ¿Sí? ¿Y me escuchan bien? ¿Se escucha bien, doctora? Más no vemos su pantalla. Ok. Ahora sí. Se mira bien, doctora. Muchísimas gracias. El tiempo es suyo. Perfecto. Bueno, pues muy buenas noches a todos. El honor es mío de poder compartir con ustedes un poco de esta información eh, y espero que pueda enriquecer en sus prácticas diarias, ya que
Pues bueno, las pacientes embarazadas las tenemos día a día. Y el tema de hoy justamente es prevención de la hipotensión materna post bloqueo espinal. Sin embargo, conforme fui desarrollando el tema, me gustaría cambiarlo y entonces ponerlo como mecanismos de predicción para la hipotensión materna por bloqueo espinal, en donde vamos a estudiar pues predictores clínicos, herramientas y estrategias para el manejo hemodinámico. Sabemos que el problema más frecuente de la anestesia espinal es la hipotensión. Se presenta aproximadamente entre un 60 y un 70% y pues es el efecto adverso hemodinámico más frecuente durante una cesárea. Sin embargo, pues el embarazo nos va a generar algunas adaptaciones que nos van a ir aumentando la susceptibilidad a la hipotensión espinal, por lo cual tenemos que tener mecanismos, medios o algunas maneras para prevenir y predecir esta hipotensión. Sabemos que la anestesia espinal o neuroaxial, pues es el estándar recomendado para la cesárea. Los procedimientos quirúrgicos se realizan entre un 80 y 90% bajo anestesia espinal. Va a tener un inicio rápido y un adecuado confort para las pacientes y sobre todo nos va a disminuir los riesgos y complicaciones en una anestesia general. Entonces, tenemos que empezar con los cambios adaptativos del embarazo. Como habíamos comentado, pues el embarazo es un proceso complejo que es progresivo y nos va a ayudar a adaptar al sistema cardiovascular a las demandas metabólicas. Entonces, podemos ver que dentro de los principales cambios que se van a generar durante el embarazo, los más bien, los cambios más importantes a considerar serían el gasto cardíaco, las resistencias vasculares, la presión arterial. Entonces veamos cómo el gasto cardíaco, aunque puede empezar empieza en los límites normales, vemos cómo se va gradualmente eh, aumentando hasta el segundo trimestre y posteriormente va a ir nuevamente a la normalidad. Sin embargo, respecto a las resistencias, van a ir disminuyendo y en efecto llegan a su punto máximo de disminución también en el segundo trimestre. Lo mismo va a pasar con la presión arterial. Entonces, pues bueno, como hemos comentado, los más importantes son el gasto cardíaco, el volumen sistólico, que va a aumentar hasta un 50%, la frecuencia cardíaca y las resistencias vasculares sistémicas. Sabemos que el volumen, eh, dentro del volumen cardíaco va a aumentar entre un 40 a 50%. Vamos a tener también compresión de la aorta cava, pero esto también a la vez nos va a llevar a una disminución de la sensibilidad en los vasoreceptores y esto nos va a también a disminuir la capacidad de compensación del parasimpático. Entonces, al tener una regulación autonómica alterada, la sensibilidad se encuentra disminuida y la capacidad para compensar el bloqueo simpático también va a estar disminuida. Sabemos que, bueno, nuestra cirugía más frecuente es la cesárea, pero también tenemos pacientes obstétricas o embarazadas que entran a cirugía no obstétrica. Entre esas se encuentran el 1 al 2%. Las principales causas de cirugía no obstétrica son apendicitis, trastornos ováricos, torsiones o alguna neoplasia y trauma. Y yo les apuesto a que ustedes o casi todos hemos entrado a alguna cirugía con cualquiera de estas patologías, ¿no? La anestesia espinal se utilizó por primera vez en Estados Unidos en 1941 y en ese momento pues era muy común tener muertes maternas por anestesia espinal.
Entonces, ya para 1953 se empieza a describir el síndrome de hipotensión supino y para el 2010 empezamos a obtener informes sobre el uso de fenilefrina para disminuir la hipotensión materna. La hipotensión tiene muchas definiciones, más de 15. Podemos definirla como un descenso de más del 20% respecto del basal, una presión arterial sistólica menos del 80% respecto al basal, una presión arterial media de menos de 60 o incluso que ya también requieren un compromiso hemodinámico con uso de vasopresores. Pero enfocándonos a lo que es la paciente obstétrica, dentro del consenso de vasopresores y dentro de los artículos más importantes de anestesia obstétrica, han definido la hipotensión en la paciente obstétrica con una presión sistólica de menos de 80 milímetros de mercurio, una disminución del 30% de la presión sistólica basal, con una incidencia de hasta un 70%. Sabemos que la presión sistólica debe mantenerse en el 90% de un valor basal antes de la anestesia espinal. Respecto a nuestro bloqueo, pues bueno, sabemos que va a ser una simpatectomía motora, va a haber una disminución de las resistencias vasculares y a la vez nos va a llevar a una redistribución del volumen dentro de la circulación esplácnica y de las extremidades inferiores. En cuanto a los efectos que va a tener nuestro bloqueo, pues también dependerá del nivel en donde se encuentre en la dosis, ¿no? El nivel alcanzado por nuestro anestésico local. Eh, Igual, ¿no? El bloqueo de las fibras simpáticas, el descenso del retorno venoso, una vasodilatación y también sabemos que tenemos el reflejo de Bessel-Harish, que es el vaciamiento ventricular, que lo cual nos va a llevar a una bradicardia y a una hipotensión brusca. Esto nos va a llevar a algunos efectos o a muchos efectos tanto maternos como fetales. Se han descrito desde pérdida de la conciencia, náusea, vómito, eh, broncoaspiración inclusive, hasta la muerte, ¿no? Paro cardíaco y muerte. Dentro de los fetales, pues podemos tener desde hipotensión leve, hipoxemias, acidosis, que lo cual esto es también dependiendo si es menos de 2 minutos, vamos a tener estos efectos. Sin embargo, cuando tenemos una hipotensión sostenida que ya se lleva un tiempo acumulado de 4 minutos o más, pues ya vamos a tener mayor compromiso neurológico e incluso muerte fetal. Estos resultados podemos observarlos hasta dentro de los 4 o 7 días posteriores al nacimiento. Entonces, habitualmente, pues yo creo que a muchos nos tocó de internos, de todos los pacientes que salían con hipoxia, llevarlos entre la primera semana a su ultrasonido transfrontalar, ¿no? En ese momento, pues, me parecía a mí de rutina, pero nunca había entendido la importancia de esto. Entonces, pues, esa es nuestra razón. Y entonces, tenemos que tener nosotros también mucho interés en disminuir estos efectos hacia las pacientes y hacia los productos. Eh, el hecho de que la paciente obstétrica esté en la posición supino, pues sabemos que durante el último trimestre, hablando específicamente de que ya llegamos a un tercer trimestre y que solamente es un embarazo único, pues sabemos que tenemos el gasto cardíaco elevado hasta en un 50%, ya vamos a estar disminuidas hasta un 20% de las resistencias vasculares. La presión arterial puede estar normal respecto a la compensación que se va a tener. La frecuencia cardíaca ya la vamos a tener elevada. Y esto considerando que es una paciente
programada, que no tiene ninguna patología y que es en un embarazo único a término, ¿no? Que no tenemos ninguna otra eh, eh, patología como sepsis, que no se encuentra en un embarazo gemelar o que no fue de urgencia, ya que esto pues nos cambia completamente el panorama. Una paciente que ha estado en trabajo de parto o que viene de la calle y que pasa a urgencia, pues los parámetros se encuentran totalmente alterados. Entonces, pues bueno, sabemos que actualmente con todas las restricciones que tenemos en nuestro país por la limitación de los medicamentos controlados, etcétera, pues ya solamente contamos con eh, norepinefrina, ¿no? O por lo menos eso es lo que yo cuento. No sé, Josué, si en tu hospital o en general en el estado cuenten con algún otro vasopresor, pero por el momento creo que es generalizado, solamente contamos con norepinefrina, ¿no? Es correcto, sí, carecemos de efedrina, incluso fenilefrina es muy escaso. Y hacemos la clásica de aforar 4 miligramos en un litro para que Para quede compartirla, ¿no? exacto. O para todo el turno o para todo el día. Sí, Y justamente por eso es que quise enfocarme también en ver otras maneras. Sabemos que, pues, bueno, aquí hasta aquí podríamos dar por terminado a la clase, ¿no? Si solamente nos dedicáramos a ver cuál es el medicamento que nos va a ayudar a disminuir la hipotensión. Sin embargo, pues ya tenemos que empezar a buscar nuevas estrategias y generar nuevas estrategias para disminuir, prevenir y tratar esta hipotensión. Eh, Hay muchos, o bueno, se han hecho algunas revisiones en cuanto a la hipotensión espinal. ¿Cuáles son los factores predictores para empezar a utilizarlos en las pacientes obstétricas? Y dentro de esos hay realmente como dos o tres, aunque hay más de 2,000 estudios que se han realizado, todos no son concluyentes y las investigaciones en las pacientes obstétricas siempre son muy complejas. Entonces, este es uno de gran referencia donde nos empieza a hablar sobre distintos parámetros que podemos evaluar. Dentro de esos, pues encontramos la edad, el índice de masa corporal, que actualmente pues ya tenemos una ola de obesidad también, la presión arterial sistólica basal y la altura. Pues recordamos que en nuestro país no vamos a tener pacientes, o sí hay, pero son las menos, que se encuentran más de 1,60, ¿no? Creo que nuestro media es entre 1,55 o 1,60. Dentro de los marcadores hemodinámicos ya empezamos a hablar sobre el índice de choque y el volumen de fluido. También es importante empezar a utilizar y agregar a nuestra práctica diaria el uso del ultrasonido. Ya no podemos hacerla a un lado, entonces también es importante empezar a eh, acoplarnos y a familiarizarnos con este dispositivo. De tal manera que se han hecho algunos estudios que ya se está dando mayor precisión, como es la variabilidad de volumen sistólico, la velocidad integral tiempo y el Doppler femoral. También tenemos diámetros venosos, en donde está el índice de vena cava, la vena femoral, y en cuanto a la pulsoximetría, tenemos el índice de perfusión y el PBI, que ya en muchos eh, monitores ya están teniendo este parámetro, ¿no? El índice de perfusión. Ya hay muchos modelos nuevos en donde ya podemos tener el índice de perfusión y los modelos compuestos, en donde vamos a tener una combinación de diversos parámetros.
Los factores clínicos sabemos que son importantes, se han hecho muchos estudios en donde incluso se ha evaluado la medida de la sínfisis del pubis al ombligo, así como el diámetro abdominal. Eh, Sabemos que no vamos a tener unos parámetros exactos dependiendo de las zonas donde estamos, no podemos poner a todos en el mismo eh, en la misma escala, pero sí podemos, a pesar de que se han reportado como muy con baja precisión o poco sensibles, en algunos sí se han reportado como valores predictores, la obesidad, la dosis de anestésico local, el número de gestas, vamos a estar las vamos a poder contemplar para poder predecir la hipotensión espinal. El índice de choque dentro de los marcadores hemodinámicos es una fórmula que podemos utilizar sin mayor problema. Ya se ha visto que en las pacientes que entran de urgencia se está empezando a validar con un índice de choque mayor a 0.9 y para cesáreas selectivas con un índice de choque mayor a 0.7 podemos predecir la hipotensión. Igual con la variabilidad de la frecuencia cardíaca que nos va a definir el control autonómico del sistema cardiovascular. Cuando tenemos una relación baja, pues bueno, podemos definir también que ya va a tener mayor riesgo de hipotensión. Eh, Aquí también es importante pues que no todos contamos con esta tecnología y pues dentro de estas igual no está bien validada. ¿Cómo vamos a empezar a ver o a tener mayor precisión sobre esto? Con el uso del ultrasonido, ¿no? La variabilidad del volumen sistólico con un punto de corte entre 7, con elevación de pasiva de piernas, vamos a tener ya un punto a favor o vamos a tener esa consideración para predecir la hipotensión. Eh, la integral velocidad tiempo subaórtica también nos va a dar una alta sensibilidad y actualmente también el Doppler de la arteria femoral también nos va a decir si podemos o no, o si tenemos o no también riesgo de hipotensión. Entonces, pues ya sé que no todos contamos con un ultrasonido en labor o en quirófano que podamos utilizarlo de manera inmediata. Sin embargo, cuando podemos empezar también a informar a nuestros cirujanos, a nuestros ginecólogos sobre estos dispositivos, sobre estas nuevas medidas para que en algún momento pues mandarlos a valoración. Entiendo la sobrecarga que tenemos, sin embargo, pues no estamos exentos de que esto pues se presente en una situación mucho más compleja y podemos empezar también a generar esa conciencia con los ginecólogos que pues también el hecho de tener nuevas generaciones ha cambiado mucho los paradigmas, ¿no? En cuanto a los diámetros venosos y la pulsoximetría, la colapsabilidad de la vena cava inferior también se encuentra dentro de estos, así como el uso de venas subclavias y axilares. Pero vemos también cómo ya empezamos a tener la pulsoximetría y dentro de estos el índice de perfusión y el índice de variabilidad pletismográfica. Entonces ya hay algunos modelos de monitores o que en algunos lugares ya cuentan con esta tecnología para poder utilizarlos y se está considerando de moderado a bueno. Y definitivamente la suma de diversos métodos o diversos mecanismos nos va a dar una mejor precisión predictiva. Si utilizamos la frecuencia cardíaca más el área telestólica ventricular izquierda, más los cambios de la integral velocidad-tiempo, definitivamente vamos a tener
a una mejor clasificación de pacientes. Y esto, pues bueno, podemos decir que en una paciente que no tiene mayor complicación, que tiene un embarazo normoevolutivo, no vamos a tener como que mayor problema, ¿no? Pues muy fácil. Pero recordemos que existen muchos, muchas pacientes que no se han evaluado de manera adecuada, presentan alguna patología durante el procedimiento, como comentaba, llegan pacientes con urgencias, ¿no? Ya sea con un estado séptico, algún trauma, y si tenemos ya el antecedente sobre esto, toda paciente que esté embarazada y podemos tener estas mediciones previamente y tenerlas dentro de su expediente, nos va a dar una gran herramienta en el futuro. Entonces, pues bueno, ¿no? Dentro del el uso del ultrasonido y los modelos compuestos nos van a ayudar a tener mayor predicción. Eh, lo dinámico no va a superar lo estático. Ya sabemos que el uso del ultrasonido también tiene sus limitaciones, como es la dependencia del operador, la variabilidad de interoperadores, cómo va a medir uno u otro, qué método va a utilizar para las mediciones. Eh, la última versión de los equipos y se encuentran incluso ya ahora hasta con inteligencia artificial, que prácticamente tú puedes ubicar como que nada más las estructuras y te van a empezar a dar muchas mediciones, ¿no? Sí tenemos que tener una formación en esto. La formación es muchísimo más larga que de cardiología, que tomar un ultrasonido de pulmón, por ejemplo, pero pues bueno, esto es a lo que vamos a tener que empezar a acercarnos. Y una falta de estandarización, que todavía no tenemos un protocolo estandarizado para las pacientes obstétricas. Entonces, pues bueno, los parámetros hemodinámicos nos van a ayudar demasiado para tanto los factores clínicos hemodinámicos, los modelos compuestos, la pulsoximetría y tanto los predictores cardíacos nos van a ayudar a tener a generar un riesgo de estratificación, una rápida y pronta identificación, así como generar estrategias de prevención. Como les comentaba, pues la ecografía está generando muchísimo más auge dentro de la velocidad integral tiempo. Cuando tenemos una integral menor a 8, tenemos bajo riesgo, y cuando es mayor a 21, se puede decir que sí vamos a tener alto riesgo de hipotensión. ¿Y qué es lo que se ha visto en cuanto al desplazamiento uterino? Sí podemos tener una reducción de hipotensión hasta en un 16%. Como ya vimos en la tabla de comparación, pues todas las alteraciones hemodinámicas propias del embarazo que va a tener esta paciente nos van a ayudar el desplazamiento uterino a mejorar los parámetros hemodinámicos respecto a los basales. Sin embargo, durante muchos estudios en cuanto a resonancia magnética se ha visto que para mejorar el volumen en mm, la vena cava, debemos de tener una inclinación de hasta un 30%. Eso es decir que nuestro paciente pues no va a estar cómodo él, ni va a estar cómodo tanto el cirujano, ¿no? Ya se han hecho distintos estudios sobre esto, y lo más importante de esto es que también existe una circulación nueva que se genera con la cava. Por eso, pues bueno, la inclinación sí nos va a ayudar en pacientes o en lugares donde no vamos a tener, mientras llegan los especialistas, mientras no tenemos los medios, nos podemos apoyar tanto de una inclinación como del uso de vasopresores, como del uso de líquidos, o incluso en lugares donde no contamos de manera pronta con los vasopresores, con los medicamentos, también podemos utilizarlo como profilaxis.
Se han hecho diversos estudios. Bueno, realmente he encontrado solamente un estudio en donde utilizaron, este es el único donde se ha utilizado, se ha estudiado a las pacientes obstétricas, en donde vean cómo se utiliza, bueno, se estudia a la paciente obstétrica con un embarazo gemelar y utilizan exactamente la cuña, pero sobre todo me gustó o me interesó más por las características que presentaron en cuanto a estos pacientes, ya que todas las revisiones se hacen solamente en pacientes pues que no tengan obesidad, solamente ASA2, que no tengan, que en embarazo único, que no tengan alguna otra patología. Y dentro de las características que presenta este estudio, pues es que sí tenemos pacientes con obesidad o sobrepeso, sí tenemos pacientes con ASA3, embarazos múltiples, con pacientes con algún embarazo con placenta tanto previa o como alguna otra alteración. Y tenemos también la edad gestacional. Entonces, también estudiaron si fue de urgencia, cómo se encontraba la presión arterial, y la frecuencia cardíaca previo y durante el procedimiento. Entonces, aquí también ellos nos recomiendan y valoran también, ¿no? ¿Cuál fue el uterotónico que utilizaron? El uso de coloides, de cristaloides y incluso el dolor, ¿no? Entonces, es de los pocos estudios donde, o de las pocas revisiones en donde contamos con las características de las pacientes que tenemos día a día, ¿no? Que tenemos en la práctica diaria, porque pues una paciente con un embarazo gemelar, pues y obesa, que no mide más de 1,50, creo que por lo menos una al mes tenemos en nuestro uso, en nuestra práctica diaria. Entonces, pues bueno, ellos también nos recomiendan y nos dan algunas recomendaciones como es el uso de vasopresores profilácticos, el uso de la coña, en este caso sí nos la recomiendan también, y la ecocarga también. En cuanto a la respuesta a fluidos, sabemos que hay estudios desde incluso 1950 donde tenían reportes de 1 litro de coloides de carga, ¿no? Y posteriormente se han ido modificando estos esquemas hasta lo que actualmente hemos llegado a la cocarga, ¿no? Sabemos que el líquido se redistribuye de manera rápida afuera del espacio intravascular y lo cual pues tendríamos que administrar muchos líquidos para tener una adecuada o mantener una adecuada presión arterial, por lo cual no siempre va a ser una medida efectiva de manera única. Es importante recordarles que de manera única pues no sería la mejor. Y también en hospitales de escasos recursos, pues fue hecho también, este estudio fue realizado en África, en donde empezaron a utilizar una, un cuestionario para empezar también a predecir la hipotensión. Entonces ponían ellos, el objetivo era identificar la frecuencia de la hipotensión espinal y desarrollar este PRAM score, ¿no? Fue un estudio prospectivo en donde teníamos la presión arterial sistólica menor de 90 en las pacientes que fueron de cesárea con más de 25 años, ¿no? Aquí teníamos un sistema de puntuación en donde la puntuación máxima es de 3 puntos y si tenemos estos 3 puntos nos van a dar 53% de probabilidad de desarrollar hipotensión y cuando tenemos 1 punto tenemos un 19% de probabilidad. Entonces, este cuestionario incluso pues, se puede realizar desde su ingreso al hospital o a cualquier zona donde vamos a estar y vamos a tener ya una predicción, tener preparado todo para
prevenir los efectos colaterales de una hipotensión. ¿Cómo vamos a continuar nuestro manejo? Ya hablamos de líquidos, de diversos mecanismos de predicción y pues bueno, el manejo que tenemos actualmente pues son vasopresores y pues como les comenté en un inicio, el medicamento con el cual contamos en general es norepinefrina. Históricamente, pues bueno, utilizábamos efedrina, si bien hay muchos reportes con efedrina en donde se utilizaba, pues primero porque fue la primera que se inventó y posteriormente la fenilefrina fue ganando lugar. En este momento, pues en nuestro país no contamos con fenilefrina y la norepinefrina, y de la misma manera que la fenilefrina, fue ganando un lugar de tal manera que se menciona ya en el consenso de vasopresores y nos va a dar una adecuada respuesta. Pero también es importante recordar que vamos a tener una distribución diferente en cuanto a los receptores de adrenalina y los receptores B, que nos van a dar diversas respuestas vasoconstructoras a los mismos agentes. La SOAP ya nos empieza a decir en el ERAS de cesárea que está en una recomendación 1A el uso de norepinefrina de manera profiláctica está completamente validada. Aunque también existen algunos estudios donde se ha mencionado que no deberíamos utilizar norepinefrina en todas las pacientes. ¿Por qué? Porque podemos generar tanto arritmias como algunas otras alteraciones, como es hipertensión refractaria. Por lo cual tenemos que tener también de estas consideraciones. Si bien es importante mencionar que está completamente validado el uso de norepinefrina, también es importante considerar las características de nuestras pacientes. Si es una paciente con alguna cardiopatía previa, si es una paciente con alguna enfermedad hipertensiva o alguna otra patología. Entonces, pues bueno, la fenilefrina siempre va a ser el de primera instancia, pero la norepinefrina también ya podemos empezar a utilizarla. Y recordemos que los niveles de catecolaminas durante el embarazo también van a estar alterados, sobre todo durante el tercer periodo de trabajo de parto. Entonces, sí tenemos que modificar nuestras dosis. Se recomienda empezar con dosis bajas para evitar algunas complicaciones como son las arritmias o la hipertensión. Sabemos que en cuanto a sus características, no va a cruzar la barrera placentaria, vamos a tener su inicio de acción en menos de 60 segundos, no nos va a generar una bradicardia tan marcada como lo es la fenilefrina, sí nos va a ayudar a tener un mejor retorno venoso y arterial, una mejor precarga, una mejor contractilidad. No se han visto tantos efectos secundarios en el producto. Entonces, pues sí, sí es un adecuado tratamiento, es una adecuada opción. Igual se ha manejado o se ha recomendado tanto en el consenso NATA o como en diversos consensos, tanto para hemorragia, trauma, y vamos a tener una dentro de las ventajas que tenemos es la precisión en el control de la presión arterial. Vamos a tener también un mejor pH tanto para el producto y un mayor gasto cardíaco para la paciente. O vamos a evitar que disminuya tanto el gasto cardíaco. Y como les comenté, en cuanto a las complicaciones del producto, vamos a tener menos niveles de oxipurinas o catecolaminas en el recién nacido. Dosis efectiva 50 es 0.06
microgramos kilogramo y dosis efectiva 95 es 0,12. Aunque les puedo asegurar que con 0,12 ya la mayoría presenta cifras tensionales muchísimo más elevadas ya en hipertensión. Y bueno, eso es en cuanto a la norepinefrina. Pero también durante este transcurso de generar la charla, encontraré alguna nueva opción que no es la elección, no sigue en estudio y se ha utilizado, o sea, todos estos, muchos de estos estudios se han hecho en países de muy bajos recursos, donde no se cuenta ni siquiera con un médico anestesiólogo o un anestesista, un técnico anestesiólogo para poder pasar a las pacientes, ¿no? Entonces, sí se ha empezado a utilizar la epinefrina como vasopresor en la paciente obstétrica, porque sabemos que se puede utilizar en cualquier otro paciente, ¿no? Pero en cuanto a la cesárea que fue estudiado, se han empezado a tener diversos resultados. Aquí las dosis que ellos refieren es 0,03 microgramos kilo minuto para que tengamos un adecuado efecto tanto vasopresor como inotrópico. No tiene tanta incidencia de bradicardia y no vamos a alterar tanto el gasto cardíaco, vamos a tener o vamos a preservar en mejores condiciones el gasto cardíaco en comparación con la fenilefrina y pues como les comento, su evidencia aún es muy limitada. Pero pues bueno, eh, es prometedora, ¿no? Hay si nos metemos a buscar, incluso hay actualmente algunos estudios donde se ha utilizado ondansetron como profilaxis, pero solamente se ha estudiado la presión arterial que se genera durante el proceso anestésico. No hemos estudiado los efectos que tenemos en el recién nacido. O en su caso, no se han estudiado en cirugías no obstétricas, no se han estudiado los efectos que vamos a tener con los productos, ¿no? ¿Qué efectos secundarios podemos tener con la adrenalina si no tenemos las adecuadas condiciones, sobre todo las adecuadas consideraciones? Pues taquicardias, arritmias, isquemias periféricas, aumento del consumo de oxígeno miocárdico, sí nos genera una reducción del flujo sanguíneo uterino y una vasoconstricción uterina. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado en su uso. Y pues bueno, ¿no? Todos hemos visto que siempre la fenilefrina, como les comenté, es eh, el estándar, así como la cocarga o la precarga de cristaloides, aunque hay algunos que utilizan 1 litro, hay algunos reportes de 1 litro, realmente yo no he utilizado 1 litro ni como cocarga ni como precarga, acompañada de vasopresores y si no tenemos ninguna otra alteración o alguna otra situación que nos esté generando hipotensión, ¿no? No nos específicamente en esas situaciones. Si tenemos alguna paciente con traumas, si tenemos alguna paciente en cualquier otro estado que sale de estas situaciones, completamente tenemos que evaluar todos esos escenarios e individualizar también la respuesta que tienen nuestros pacientes. Y pues bueno, ya ahora les estoy mencionando nuevos parámetros, ¿no? El índice de perfusión, que aunque ya se han estudiado anteriormente, pues es importante volverlos a recordar. Eh, igual, eh, la lateralización a 15, desde 15 grados, 20 grados es adecuada para los pacientes. Y pues
un adecuado manejo si está indicado, un adecuado manejo de los uterotónicos también es importante y es importante considerar también a la oxitocina, ya que nos puede generar algunas alteraciones, ¿no? ¿Qué metas debemos de tener en cuanto a con la paciente obstétrica? Pues tener un adecuado llenado capilar, que tengamos pulsos periféricos palpables, un adecuado estado de conciencia. El gasto urinario, aunque se sigue manteniendo entre 0,5, también allá hay nuevos debates en cuanto a eso, porque no podemos eh, categorizar a todas las pacientes en eso, ¿no? Tenemos que individualizar. Ya el uso de nuevas tecnologías nos va a ayudar a mantener o a individualizar más fácilmente a las pacientes. En cuanto a la presión arterial sistólica, si la tenemos mayor de 90 respecto a la base, va a estar o igual a 90, vamos a tener un adecuado manejo hemodinámico y mejores resultados en el binomio. ¿Cómo vamos a tener esto? Pues bueno, con nuestro monitoreo intraoperatorio, eh, para continuar con la presión arterial sistólica base si tenemos también una presión arterial sistólica menor de 90 más una presencia de bradicardia, pues bueno, aquí podíamos utilizar efedrina también en dosis pequeñas, ya que estaba indicado el uso de vasopresores, de doble vasopresor, el uso de concomitante de norepinefrina más efedrina. Igual cuando tenemos una hipotensión severa más bradicardia, está súper indicado el uso de glicopirrolato o atropina. Yo en general no sé si alguien si ha utilizado el glicopirrolato. Yo tengo entendido que solamente que lo tienen como en la frontera. Ahí yo no lo desconozco eso, pero sí está reportado que va a tener menos efectos secundarios el glicopirrolato que la atropina. Y bueno, ante el evento de un colapso circulatorio, administrar adrenalina de manera inmediata. Eso siempre, siempre, siempre considerarlo. Dentro de nuestras intervenciones profilácticas, las que vamos a dividirlas en dos, las que nos van a aumentar el volumen sanguíneo central, que podemos empezar con los líquidos, el desplazamiento uterino y el vendaje de piernas. Dentro de estas, sobre todo, es las medias de compresión. Si tenemos medias de compresión intermitentes, estaría mucho mejor, son las más indicadas, pero si no, el uso de medias de compresión solamente nos va a ayudar muchísimo. Y dentro de también, ¿qué nos va a ayudar a contrarrestar la poscarga y la vasodilatación? Pues la administración de vasopresores. En conclusión, podemos decir que la mejor estrategia para la hipotensión, prevenir y manejar la hipotensión espinal, no siempre va a ser la más sofisticada. Sería pues ideal tener lo último en tecnología, en medicamentos, en todos los hospitales. Creo que tanto las pacientes como nosotros, como anestesiólogos, merecemos eso. Sin embargo, sabemos que nuestra realidad es diferente. Entonces, es importante también saberlas implementar de manera adecuada las herramientas que tenemos en nuestros entornos y hacer uso de estas, ¿no? De manera segura para individualizando a nuestras pacientes. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, doctora Reyes. Sí, bueno, antes de abrir el chat para dudas o preguntas,
Pues gracias, de veras, qué bonita revisión, muy atinada para nuestro medio, muy realista, ¿no? Porque la realidad, bueno, la verdad es que podemos hablar extensamente, pero pues nada más tenemos algunas herramientas y, pues hay que saberlas usar y gracias por darnos evidencia y sustento para hacerlo de forma adecuada. Yo te recuerdo, ya hace unos ayeres, No este, digas cuántos, no, así nada más, apenas, hace apenas unos ayeres. pero bueno, ya peluceaban a la efedrina por el fenómeno sobre la acidosis en el neonato, ¿no? Entonces ahorita ya está tomando Así es. más fuerza el uso de norepinefrina, el uso de fenilefrina y adrenalina, que pues es un recurso ampliamente disponible, ¿no? En los hospitales y, pues que sí creo que es bastante benéfico. Y bueno, si ya tenemos factores de riesgo, si ya estamos con con la ventana de la hipotensión, pues no quedarnos viendo, ¿no? Inmediatamente actuar, hacer una intervención inmediata, e iniciar una perfusión de noradrenalina por vía periférica, que ya hay adecuada evidencia para que Sí, para ya, o sea, sí. actualmente, incluso, voy a hacer un comercial, no me pagan Ujú. nada por ninguno de estos cursos, pero hay actualmente un curso que se llama Rapeva, que es Ok. de los que tienen el de obesity y el de eh, anestesia regional, en Mm, donde justo ya actualmente los protocolos son, ya no pongas un catéter central, o sea, hay otras opciones, pero aquí, ahí sí viene el pero, ¿no? Pero es guiado con ultrasonido. Tenemos mm, más opciones, pero son guiadas por ultrasonido. claro. Pero, y bueno, al final es lo que vamos a tener. Es importante y no olvidarnos de lo que ya sabemos, porque también podemos eh, adaptarlo a las condiciones a las que estamos, pero tampoco podemos negarnos a lo que viene, Mm, ¿no? No claro. podemos negarnos a nuestro destino. Sí, estar abiertos también a las nuevas tecnologías, a los nuevos fármacos. Bien, aquí hay un comentario por parte de la doctora Moncada. Dice, últimamente no recomiendan bolos de noripinefrina. La sugerencia en bolos, ¿cuál podría ser o mejor infusión de noripinefrina? Sí, efectivamente hay mucha controversia en cuanto a los bolos de norepinefrina. Porque, bueno, José, tú estabas cuando justamente hacemos los protocolos de norepinefrina y las concentraciones que hacemos son muy bajas, ¿no? Que como las haces tú, te quedan 4 o 8 microgramos, kilogramos. Pero no sé si es una moda o a mí me ha tocado ver que ponen, o he visto más bien concentraciones de 50 microgramos eh, por mililitro. Si tú pasas un bolo de 50 microgramos, por supuesto, te va a hipertensar a la paciente y vas a tener una bradicardia bastante importante. Y ante el estrés, pues muchos lo que hacen es pasas atropina y pasas la dosis total, ¿no? Te pasas toda el ámpula de atropina. Entonces ahí generas muchas complicaciones. Los bolos recomendados dentro de los consensos, tanto de vasopresores como lo que ha recomendado los autores más importantes, como el doctor Nanqui, el doctor Carballo, son desde 4 microgramos, 4 6 8 microgramos en bolo. La verdad es que yo, así como he tenido pacientes que tienen un peso de 50 kilos ya con embarazo, pues creo que la última vez bueno, la última paciente tiene como un mes que tuve una paciente con un embarazo gemelar de 112 kilos. Entonces, realmente no varió como que tanto eh, los bolos. Yo prefiero utilizar una perfusión continua a una concentración muy baja, desde punto 0,2 y a irla progresando es, conforme va avanzando el procedimiento quirúrgico. Claro, sí, y la titulando de acuerdo a metas, ¿no? Y no solamente curar un número, no Así es. solamente irnos
a corregir una sistólica o corregir una media, sino hacer toda la práctica, ¿no? El índice de choque, el gas urinario, o sea, son muchos parámetros que nos hacen decidir cómo estabilizar a la paciente. Que no pierda la conciencia, eso me pareció muy padre, ¿no? Porque luego la paciente, me siento que me estoy mareando, siento que me siento como que se me nubla la vista y bueno, no esperarnos a esto, ¿no? En un comentario dice Sí, gran utilidad de conceptos y conocimientos, felicitaciones, un gran agradecimiento. sí, muchas gracias. Les estoy poniendo también lo de los bolos, Ah, ok. a partir de 2 microgramos. Mm, Y en cuanto, por ejemplo, justo lo que tú comentas, la paciente pasa la dosis y dejamos pasar los 5 minutos, ¿no? Aunque creo que salió la semana pasada, hace 15 días, no está validado en la paciente obstétrica, sacaron el de, en la anestesiología fue, que la medición de presión arterial de entre 5 y 10 minutos realmente no había mayor diferencia, ¿no? Sí está mm, indicado en la paciente obstétrica que a partir de que pones tu dosis, empiece tu presión arterial cada minuto. Sí, mm, hasta la expulsión de la placenta, hasta ese mm. momento. Y recordemos, así súper importante porque, pues bueno, justo a partir de ahí hay veces que empieza la tonía uterina, bla, bla, bla. Entonces, si nos dejamos esperar como más tiempo, pues nos vamos atrasando Claro. en cuanto a eso. Dice el doctor Adalid Román, reducir la dosis del anestésico local y colocar un adyuvante, me imagino a dexmedetomidina, fentanilo, etcétera, podría Ujú. disminuir el impacto sobre el bloqueo simpático. Excelente plática, gracias. Muchas gracias, Adalit. Sí se ha visto que ayudar a reducir la dosis o inclusive tanto espinal como peridural, sí puede disminuir el impacto hemodinámico. Sin embargo, no está tan recomendado porque no sabes el confort quirúrgico que va a tener tu paciente. Entonces, sí es mejor iniciar, o sea, lo mejor siempre va a ser tener tu perfusión, tus bolos de norepinefrina. Igual si no están como o no quieres iniciar con una perfusión, puedes empezar con bolos bajos. Eso es lo que yo siempre aprendí así, lo he recomendado y pues por ejemplo en el curso que te dan de anestesia en paciente cardiópata que da el doctor Lima, igual es también comenta mucho eso, más bien no es como que la dosis, bueno, sí impacta la dosis, pero la concentración en que tú metes tu vasopresor impacta mucho más, ¿no? Entonces, sí, yo sí les sugiero no dosis mayores o más bien concentraciones mayores a 10 microgramos por mililitro. Ya con dosis, bolos de 20 microgramos, de verdad será un impacto hemodinámico bastante importante. Y cuando dan bolos de 50, pues sí llegan hasta 30 a 20, me ha tocado ver, ¿no? O inclusive tienes, aunque lo tengas en perfusión, con esa concentración, con que se te vaya a 0.5 mililitros o el mililitro así en lo que lavas Mm, la vía, también con eso, ¿no? Entonces, las dosis, ustedes dependerá, ¿no? Que ahí decían que la dosis 90 es hasta 0.12, pero lo más importante es la concentración. Pero siempre evitar cambios bruscos hemodinámicos, cambios bruscos de osmolaridad, ¿no? Para cuidar el binomio, ¿no? Sobre todo pensando en el producto, lo lábil que es y lábil que va también a manifestar su hemodinamia, su fisiología, los cambios bruscos de la mamá, ¿no? Es muy interesante. Sí, Sí, claro. y sobre todo, o sea, digo, creo que no hemos considerado esa parte porque de manera, tanto de manera particular como de manera institucional, el producto, el bebé que va a una terapia intensiva o a una terapia intermedia, pues genera mayor costo, ¿no? Mayor impacto
económico. Sí, claro. Y si Ujú. es particular, pues mucho más. Sí, sí, cuidar también la perfusión cerebral del producto y de la mamá. Ujú. Claro. Muy bien. No veo más preguntas, doctora Chio. La sesión queda No creo grabada, que se va a subir a la página del colegio y yo creo que ahí tal vez podamos más adelante, en caso necesario, pues consultarla nuevamente si hay alguna duda o pregunta. claro que sí, y pues si quieren Ujú. algún artículo o tienen mayores dudas, me las pueden hacer llegar sin problema y pues se las resolvemos. Muchas gracias. Bien, el doctor Pablito conectado, le mandamos un saludo hasta Ecuador. Mm, Y bueno, pues nuevamente muchas gracias. Les invito a los colegiados a registrar su asistencia aquí en el enlace de Forms de Google, para tener una estadística de la audiencia y también para comentarios agregados. Y bueno, ahorita está la sesión de la federación, entonces les invitamos también a conectarse. Ujú. Terminamos a tiempo, ¿no? Para Terminamos seguir esto en el a otro. tiempo. Qué amable, doctora. Muchísimas gracias nuevamente. Un gusto. Le envío un No, abrazo gracias a ustedes, afectuoso. el gusto es mío y pues en lo que podamos colaborar, con mucho gusto. Qué amable, doctora. Pasen bonita noche y damos por terminada la sesión. Gracias.